Y Buenas seguimos tardes. aquí en nuestro programa. ¿Cómo te va, Liliana? Buenas tardes. Liliana Charri es colombiana, está ubicada en la zona de Popayán, en el sur justamente de Colombia, en esta idea que tenemos de ir a distintos puntos del mundo, y particularmente en este caso de América, para ver cómo se está desarrollando esta pandemia, de qué manera está afectando, y de alguna forma, no a modo de comparación, pero sí tener un mapa de esta situación en distintas regiones del mundo. Bueno, bienvenida Liliana nuevamente al Provincial y gracias por recibirnos desde allí. Y bueno, con la intención de lo que un poco comentábamos, ¿no? Que nos cuentes cuál es el panorama que se está viviendo en esa región de Colombia. Hola Marcelo, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, casualmente yo soy psiquiatra y Ujú, soy psiquiatra que estudió en Argentina, de tal manera que veo la pandemia desde la mirada psicológica y psiquiátrica. ujú, Bueno, esto fue una sorpresa que nos agarró a todo el mundo y a toda la comunidad. Latinoamérica tiene unos lazos y unas costumbres y una cultura muy similar. Nuestra costumbre es estar muy cerca, comunicarnos. Somos seres sociales. Y de pronto aparece algo que nos impide ser y que nos impide hacer lo que socialmente estamos acostumbrados a hacer. La pandemia ha impactado a todos los estratos socioeconómicos, a toda la población. Y como se considera en este tipo de situaciones, los impactos físicos son de un tamaño mucho inferior a los que serán los impactos psicológicos. Colombia inició con sus casos, ha habido confinamiento, creo que las medidas de salud pública han estado acordes, sin embargo estamos superando las 500 muertes, vamos a aproximadamente en 12.000 infectados y preparando los hospitales. He estado cerca del gremio médico, que es una población muy vulnerable y que también ha estado muy estresada, porque con base en lo que veíamos que sucedía en España, en Italia, esperábamos una magnitud similar y nuestro país no estaba preparado para atender como ningún país, pero sobre todo las camas de cuidados intensivos no tienen, yo estudié en Argentina, ustedes tienen un sistema de salud, en mi opinión, más preparado y han estado las autoridades muy al tanto de mejorar esas condiciones esperando los pacientes. Por ujú. suerte, en esta región, mira tú, Marcelo, yo vivo en Popayán, es el suroccidente colombiano, es más cerca a la ciudad de Cali. Ujú. La verdad, tenemos 50 casos, han habido 3 fallecimientos y hoy en nuestros hospitales hay un solo paciente en cuidados intensivos. De tal manera que creo que ha habido una respuesta adecuada de la comunidad por el miedo, por toda la parte informativa que hace que de alguna manera se estén cumpliendo las medidas de cuidado que nos recomiendan, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, y eso seguramente está impactando en lo que hablan los epidemiólogos, la curva de la epidemia. Ujú. Pero indudablemente estamos todos alerta. A mí me preocupa mucho los impactos que van a haber a nivel mundial en la parte psicológica. Ajá. Y mira que esos impactos pueden darse por grupos etarios. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo pensamos los adultos? ¿Qué pasa con el adulto mayor y los factores de riesgo donde ya acá, por ejemplo, los adultos mayores, mayores de 70 años, no pueden salir? Mm. Y de pronto llevaban su vida y tienen que verse limitados en su libertad. Ujú. Y de pronto ven acercarse eso que es, si tengo hipertensión, si tengo diabetes, soy de más riesgo. Por lo Claro. tanto, es posible que me pase. Estamos en una incertidumbre y un miedo que seguramente genera ansiedad, genera depresión, que está afectando a personas más cuando ya tenían una patología de base. Imagínate personas con otras patologías físicas
pues no se han podido atender de manera adecuada porque los hospitales prácticamente dejaron de atender otras patologías, solamente las urgencias para prepararse para el coronavirus. Ujú. De pronto les estamos descuidando la parte de sus controles psiquiátricos, sus medicamentos. Los pacientes con patología psiquiátrica de base se están descompensando, tanto por el alto nivel de estrés como por de pronto puede haber inaccesibilidad a sus tratamientos. Pero igual esto ha sido, por hacerlo muy sorprendente, nadie estaba preparado y el sistema de salud está respondiendo ante una enfermedad desconocida, ante un enemigo invisible que nos sorprende cada día y que nos limita cuando no se encuentran aún tratamientos adecuados y cuando nos dicen que la vacuna todavía falta mucho tiempo. Claro, Imagínate la incertidumbre del ser humano ante todo esto. totalmente. Es interesante que focalices la charla en el aspecto psicológico porque en el mundo, aquí mismo en la Argentina, el debate es la salud o la economía, ¿sí? Pero en la salud se tiene como prioridad la vida, es decir, si no respetamos la salud nos vamos a morir, pero no desde el punto de vista de cómo el ser humano va a salir psicológicamente desde este punto de vista. Que chicos no vayan a la escuela por meses traerá inconvenientes justamente, no solamente en ese contacto, esa simpleza de decir esa falta de contacto con el amigo, sino que hay un trasfondo mucho más profundo. La familia, tanto tiempo junto, también por allí eso puede traer de alguna manera algún inconveniente, ¿no? En el mientras tanto, y después esa relación otra vez con el mundo externo, donde por mucho tiempo también lo hemos perdido. Y fundamentalmente lo que marcás respecto al adulto mayor, es decir, el aspecto psicológico como fundamental, más allá de la economía y más allá si es la vida o la muerte, ¿no? Total. ¿Sabes? A mí me parece importante ese concepto de salud. Mm, Ese concepto que se maneja de salud como un concepto biopsicosocial. Para mí la salud no es solamente la enfermedad, como lo es para la Organización Mundial de la Salud. La salud tiene un componente biológico que podríamos hablar de la enfermedad en sí, que es el coronavirus. Tiene un componente psicológico y estamos viendo el impacto que me puede causar en la salud mental y en el social, donde incluso va la economía. mm, En mi opinión, la salud también es economía. El lógico. equilibrio que debe haber, cuando a veces separamos ese concepto de salud como algo, como si fuera solo la enfermedad, nos perdemos un poco de ese concepto biopsicosocial. Y desde el concepto biopsicosocial, claro que tenemos que hacer, tomar las medidas y el confinamiento, pero también tenemos que analizar qué impactos está generando el confinamiento en nosotros desde lo psicológico. Por eso es importante empezar pautadamente a tener espacios. No Ujú, puedes tener a los chicos todo el tiempo en su casa sin tener posibilidades de interrelacionarse con sus pares. Y ujú, fíjate lo que está sucediendo. El estar todos en casa justamente hace que hayan disminuido otro tipo de situaciones de violencia, pero ha recrudecido la violencia intrafamiliar. ujú, Y tendríamos que hablar también que se están haciendo denuncias de y abuso sexual, que ujú, son situaciones que venían dándose y que sobre todo la violencia intrafamiliar a nivel mundial. En nuestro país han aumentado las llamadas de ayuda. ujú, Y yo trabajo en ese campo, soy psiquiatra forense y he tenido que hacer valoraciones de situaciones de riesgo por violencia. La dificultad de la convivencia también se está notando y el estrés de todos, que cada uno lo va llevando de una manera, pero júntale a todo ese temor de muerte que, que nos pone enfrentados frente a ella cuando realmente también es algo desconocido. Y fíjate que viene ese otro factor económico, ¿no? ujú, ¿Cómo voy a organizarme? ¿Cómo voy a continuar? Aquel que tiene una microempresa, ¿cómo vuelvo a empezar? Porque por más que te den ayudas, no van a suplir nunca tus proyectos. ujú, Aquel que trabaja el día a día
debe estar en una angustia mayúscula, esperando apoyos que seguramente se dan, pero a la vez con la seguridad de que ese apoyo le puede durar una semana y luego cómo hace para comer o darle a sus hijos. ujú, ¿Qué va a pasar en el futuro? Si algo le genera al ser humano angustia y ansiedad, es la incertidumbre. Y claro, estamos en un momento de gran incertidumbre. ujú, Yo pienso que el manejo de la pandemia, como se vino culturalmente, habían países que podrían haber tenido más hábitos para manejarlo. Nosotros los latinoamericanos somos diferentes, somos muy sociables, compartimos, nos saludamos de beso, ujú, estamos en contacto con nuestras familias. Fíjate que tenemos la costumbre de visitarnos, de compartir, en mi país, por ejemplo, se es muy alegre de salir, de bailar, ujú, sí, de disfrutar. Cada grupo, los adolescentes, los adultos mayores, tienen sus espacios y hace parte importante, fundamental de nuestra vida. Y de pronto todo eso está limitado. claro, A veces escucho, bueno, en mi país salen las noticias que hicieron una fiesta clandestina y ya los para la cárcel porque están vulnerando una norma. Claro que sí, pero analicemos qué estamos haciendo. Los muchachos ya están hablando de fiestas virtuales ujú, porque hace parte de su vida, de su edad, de su goce. Y esto va para largo. Entonces claro, es un reacomodo y en ese reacomodo que nos agarró de súbito porque cuando veíamos que estaba sucediendo en China, pues creíamos que era en China nomás. Y después cuando vimos que pasaba en Italia, yo personalmente decía, debe ser Europa. Pero cuando pasó a España ya lo vimos encima ujú, y nos dimos cuenta que nos iba a llegar. Escuchábamos esas noticias y empezamos todos a tener una gran angustia. Te quiero hablar de una angustia muy especial, la de los médicos. ujú, Los médicos, ante la urgencia de respuesta, ante la discriminación misma que están sufriendo ujú, y el miedo de infectarse e infectar a sus familias. Todo esto junto hace que tengamos estrés laboral en este momento. Y ahora claro, no lo estamos visualizando. Van a ver seguramente protagonismo post pandemia o con la pandemia controlada, donde verdaderamente nos vamos a tener que hacer la atención en salud mental, que ahora apenas estamos visualizando y entendiendo que los impactos van a ser mayúsculos. ujú, Poder trabajar nuestros hijos en casa, cómo lo interpretan, manejarles sus tiempos, educarlos a la vez, protegerlos de la exposición a violencia. ¿Sabes que un factor de predicción de violencia en un niño para su vida adulta o para que lo repita o para que sea víctima es la visualización de la violencia? Y aumentando la violencia intrafamiliar, más discusiones en la casa, los niños todo el tiempo ahí, estamos haciendo más impacto y claro, seguramente generando factores de riesgo, no para coronavirus, sino para otras patologías. ujú, Es innegable que esto nos ha trastornado todo y seguramente también va a cambiar un poco el esquema del enfermarse, ¿no? De ujú, nosotros le llamamos morbilidad, ujú, del enfermarse de la población. claro, está claro. Eh, Mucho se habla de cómo sobrellevar este momento desde el punto de vista psicológico, en aquello de mantener una rutina, tratar de, aquellos que hacen una cuarentena absoluta en su casa, de dormir en un horario, digamos, habitual, normal, no extenderse mucho en la madrugada para después levantarse muy tarde y romper esa cosa cotidiana que venía haciendo, tratar de organizarse tareas, aunque no las tuviera, pero como para mantener esto. Ahora bien, de eso mucho se está hablando. ¿Qué Sí. viene después? Y esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo salimos, siempre encarando esta charla desde lo que propones, que es psicológicamente, de qué manera salimos de vuelta a volver a trabajar, a relacionarnos, los chicos a la escuela, con ese impacto que traemos después de tanto tiempo de encierro? Exactamente. Esa es una gran pregunta
Y eso es lo que vamos a observar. Antes de darte esa respuesta, te quería comentar que como otro factor de riesgo en casa, cuando estamos haciendo cuarentena, nos impusieron el teletrabajo. Muchos lo habíamos hecho de manera tangencial y ahora el teletrabajo sin normas claras, porque no estábamos preparados para él, ni nuestras actividades exactamente, ha hecho una sobrecarga. Entre la sobrecarga de entender cómo manejan los sistemas y de preparar lo que tú hacías de otra manera. En ese acomodamiento, luego volver a salir, implica salir con miedo. El coronavirus no se va a ir pronto. Y la Organización Mundial de la Salud está diciendo, vamos a tener que convivir con él. ¿Cómo salgo otra vez? ¿Cómo me voy a sentir seguro en el transporte público mirando quién se sienta a mi lado? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? Y empieza esa desconfianza porque a uno le llama la atención la respuesta de los seres humanos. ¿Cómo haces tú para discriminar a tu compañero de trabajo que no quiere ya que se te acerque o que sabes que tuvo un familiar con una enfermedad como esta? Como no desaparece, vamos con pánico. Y ese reingreso seguramente va a estar acompañado de temores, de ansiedad, de trastornos de sueño, de preocupación, sobre todo algunos dicen, no importa, tengo que trabajar y tengo que trabajar así exponga mi vida porque es que hay una urgencia económica. Hay toda una serie de compromisos y proyectos. Eso seguro va a traer reacciones adaptativas, llamamos nosotros. Ansiedad, miedo, angustia, y puedes tener problemas de sueño, dificultades para concentrarte, acomodarte a ya no saludarse de beso, por ejemplo. Es increíble. En Colombia nosotros acostumbramos, y yo sé que no se halla tanto, que cuando viene un familiar, así sea dentro del país o fuera del país, vamos al aeropuerto a saludarlo y hacemos pancartas y alegría de decir llegó. Pues ahora nos están diciendo que cuando abran no pueden ir familiares porque no pueden haber aglomeraciones. Están tocando tu cultura, nos están moldeando de otra manera. Y entonces uno dice, sí, eso ya no se puede hacer. Ustedes que tienen la costumbre maravillosa que tenemos de saludarnos de beso, ya no lo puedes hacer. Y yo lo pensaba, ¿cómo vas a hacer con el mate? Sí tenía una función social. Y ese compartir, yo lo disfrutaba muchísimo cuando estudiaba y estaba en el Hospital Álvarez en Buenos Aires, compartir un mate con todos. Pues ya tú lo vas a mirar, de pronto lo compartirás en tu casa, pero en otro ambiente. Y cada vez nos dicen, mire, es que solo hablar lo puede contaminar. Mira lo que decían, primero no Ujú. era necesario el tapabocas, ahora es absolutamente necesario. Vamos a andar con tapabocas, va a ser parte de nuestro vestuario, Ya. todo diferente. Va a tocar la moda, mira tú. Eh, En este momento estamos pensando, yo digo, hay que vestirse sin accesorios para evitar contaminación. Entonces, cambia hasta tu manera de presentarte. ujú. Todo. En tanto que uno tenía la expectativa, bueno, va a aparecer un medicamento, ya nos damos cuenta que va a ser complejo. Va a aparecer una vacuna. Hoy están diciendo que ni siquiera nos garantizan una vacuna en un año y que podría servirle a determinados países, a otros no, y que de pronto no sería pues como el camino así como lo pretendíamos, ¿no? Una solución mágica. Ujú. Fíjate, apareció algo y queremos una solución ya. Nos hemos olvidado de la naturaleza, hemos cometido errores, seguro. Esto es como un detente y retoma la vida diferente. Es una crisis, pero una Ujú. crisis mundial. Claro. Es increíble. Nos detuvo a todos y tiene sus cosas positivas que las tenemos que rescatar. Ujú. Tenemos que volver a ser espirituales, volver a ser, tener valores, principios, ser solidarios.
Sobre todo unir la familia, fíjate. Mis pacientes que más se han afectado son los que viven solos y que ahora se están dando cuenta. Tuve que pasar una cuarentena solo y ya no sé más qué hacer. Esa importancia y ese manejo que se debe hacer. Pero también, fíjate, por un lado, compartir con la familia me genera violencia. ¿Cómo hacemos? Analizar esas dinámicas nuevas, hacer trabajos efectivos de prevención, seguro, creer y que vamos a salir porque somos resilientes. La raza humana ha podido con todo, Ujú, pero en este momento estamos en la mitad del camino. claro. ¿Crees que Con puede, claro, todo. que puede haber una modificación generacional, digo, en los más chicos, en aquellos que, la verdad que no sé decirte una edad determinada, pero en aquellos que toman conciencia, siendo pequeños, de lo que estamos viviendo, en estas modificaciones a sus hábitos, nosotros los más grandes también, pero por allí estamos más avanzados. Ellos van a ser algo así como por denominarlo la generación de la pandemia, del coronavirus. Ellos van a tener que modificar desde el vamos y van a tener quizás costumbres distintas a las de nosotros, sus padres, y más aún a las de sus abuelos, más marcada esa diferencia. ¿Eso se va a dar? ¿Los chicos van a venir con esa impronta? Yo pienso que sí, Marcelo. Yo pienso que esto nos va a cambiar como seres humanos. Cuando tú dices, ¿quién me garantiza que otro virus de estos no va a venir? ¿Cómo estamos haciendo y qué hemos hecho con la naturaleza? ¿A qué nos estamos enfrentando si los sistemas de salud desprotegieron el sector salud y el sector investigación? ¿Por qué? Porque la salud se volvió un bien privado y nos damos cuenta que debe ser un bien público Ujú, y que debemos proteger y fomentar la investigación. Sí nos va a cambiar. Tanto pienso que uno a veces los escucha a los jóvenes. Yo tengo una hija adolescente y ella me dice, no, no he salido desde hace 2 meses. No está esperando sino ver cómo salir. Y le digo, es que no van a salir igual. sí, No van a hacer las fiestas igual. Van a tener que reunirse en grupos más pequeños. Van a tener que tener medidas de protección. Vas a tener que tomarlas cuando llegues, porque nadie nos garantiza que en un mes, que en dos, que en tres, que en cuatro esto pasó. Y luego te das cuenta que hay que tomar distanciamiento social y puede cambiar eso los hábitos culturales de acuerdo a las regiones. ujú, Entonces ya tienes desconfianza. Por lo menos va a haber un cambio en las creencias, esa certeza de acercarnos, esa certeza de compartir ya va a estar limitada. Y tendríamos que ver, imagínate lo que sucede cada vez que en un edificio dicen hay alguien con positivo. ya, Nadie se quiere acercar, lo quieren sacar. Han hablado de situaciones extremas hasta de agresiones. Mira la ujú, respuesta que en ese momento es egocéntrica, ¿no? Porque es más primitiva, me quiero salvar. ujú, En ese me quiero salvar a largo plazo, ¿cómo serán los impactos? Los impactos van a ser psicológicos, seguro, pero también van a haber impactos sociales y también van a haber impactos culturales. ya, Fíjate, y en esos culturales, seguramente la generación que está viviendo esto ahora no es consciente, pero va a ser diferente a la que claro, tuvimos nosotros, porque no tuvimos este tipo de miedo, ¿no? Que es un ujú, miedo mundial, es un miedo que no se quedó en un solo lugar. Fíjate la diferencia. Los impactos los podemos comparar a las catástrofes, ujú, pero las catástrofes pueden suceder en un lugar determinado, a una población determinada y durante un tiempo sí, determinado. Esta pandemia es peor porque nos dio a todos y no tenemos límite de tiempo. Cada vez que lo controlan dicen que están esperando el rebrote. sí, Entonces te quedas como diciendo qué va a pasar. Y lo que estábamos leyendo hoy de la Organización Mundial de la Salud, es probable que se quede y que tengamos que acostumbrarnos a convivir. ujú, Seguramente será menos virulento,
pero Mm, estará ahí como una amenaza. claro. Imagínate aquel que perdió a sus adultos mayores, Mm, no lo va a olvidar y va a mantener ese miedo, aparte de que ha tenido que hacer unos duelos absolutamente atípicos, donde no te pudiste despedir de tu ser querido, donde además no pudiste asistir a su velación, ni pudo ser acompañado. Esto es muy traumático. ujú, Ahora no lo visualizamos, pero es un recuerdo que se va a tener diferente. claro. Y seguramente van a ser unos duelos alterados que veremos con sintomatología para manejar o para trabajar desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico. Em, Pienso que aún no hemos dimensionado lo que va a pasar en el campo psicológico y Mm. psiquiátrico. Está clarísimo. Es interesante escucharte porque no hay una dirección en torno a esto que se difunda, que se conozca mucho. Nos quedamos, insisto, entre la vida y la muerte y entre quedarnos en casa o no perder el trabajo. Cambio de tema en el tramo final de la charla porque nos va quedando poco tiempo, pero Liliana, me gustaría que me cuentes un poquito de tu vida en Buenos Aires. Sabemos que has venido a estudiar, nos has contado, has trabajado en el Hospital Álvarez, pero bueno, ¿qué recuerdo te ha quedado de aquí? No, no, maravilloso. Saber te cuento, yo me fui como migrante con mi esposo, como médica y 2 hijas, y me fue tan bien que me regresé con 3 hijas. Ah, mira, muy bien. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en un país maravilloso y generoso, además, que nos permitió estudiar, que nos permitió trabajar, criar a nuestras hijas allá. Nos regresamos por la situación de crisis económica, Ujú, justamente con lo del corralito en ese momento. claro. Ujú. Estuvimos tentados de quedarnos. Yo personalmente amo Argentina. Te cuento que viajo cada año, cada 2 años. Ah, muy bien. Mira qué bien. No, no. Amigos, Ujú, tengo casi que mis padres adoptivos allá. ujú. De manera que para mí la comida de ustedes es maravillosa. Me traigo los condimentos que me duren todo el año porque el orégano de ustedes no me sabe igual. Mira vos. Por supuesto, no me sabe igual la leche, inclusive. Entonces, Ujú, para mí es un placer enorme. Y te voy a contar una experiencia personal. Cuando yo llegué a Flores, a un edificio, a vivir, muy asustada, estaba en invierno, no sabía cómo era la ciudad, tenía que ir a estudiar, la situación pues económica era justa y llegué con mis 2 chicas, una de 5 años y una de 1 año, y con mis maletas. Pero a mí no se me, en todo lo que yo tenía que llevar, no llevaba juguetes. Y cuando yo llego, la persona que estaba al frente toca mi puerta al otro día y me dice, vi que llegaste con 2 nenas y te vengo a ofrecer los juguetes de mi hija que no usa porque pienso que no los trajiste. Fue la cosa más maravillosa del mundo. Yo lo recuerdo como un gesto de una generosidad enorme y, por supuesto, fueron los primeros juguetes que tuvieron ellas allá, en tanto ya nos organizábamos y podíamos ver cómo pues adecuarse, cambio de comidas, cambio cultural. Y como las llevé tan chiquitas, mis hijas se acostumbraron tanto que no toman café, por ejemplo. Mis Mira. hijas prefieren el mate y el té. Ah, muy Entonces, bien. Ujú. compartieron en la escuela y entonces para mí, pues Argentina es como mi segunda patria. Es Mm, maravilloso. bueno, Es un agradecimiento eterno que tengo con ustedes y con el país. bueno. Aquí parte integrante de nuestro equipo es Palito Jalías, así que te mando un gran cariño, ¿eh? Y por Alito es supuesto, una persona adorada. ujú, Además, fue siempre de mi casa y era el que tomaba las fotos ujú, de nuestras hijas cuando cumplían años. Estaba con nosotros siempre. ujú. Que un gran abrazo para Palito. Bueno, será dado, es parte integrante de nuestro equipo, es nuestro jefe de fotografía de todo este trabajo que hacemos. Así que gracias a él también llegamos a vos para poder dialogar de esta manera. Liliana, te queremos agradecer y nos has dado una conversación muy interesante para pensar. Por eso es que esto lo vamos a repetir para que la gente tome noción del aspecto que, insisto, poco se habla. Se habla de cómo sobrellevar esta pandemia,
Se habla de la vida o de la muerte, se habla de mantener o no el trabajo, pero no se habla del aspecto psicológico, durante y fundamentalmente después, porque después creo que va a venir lo peor es la muerte, obviamente, en este presente, pero lo peor que se viene es más incertidumbre todavía respecto a todos los aspectos, sociales, culturales, económicos, laboral y demás. Así que muchas gracias por estos minutos y un cariño para tu familia allí en Colombia. ¿Eh? Igualmente, muchísimas gracias a ti. Fue un placer. Igualmente. Que estés muy bien.